Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de hipotensión. En el video anterior habíamos hablado de hipertensión. Vamos a ver qué pasa ahora con el paciente cuando la tensión arterial baja por debajo de los valores normales. Bueno, decimos que tenemos hipotensión principalmente cuando tenemos una tensión arterial sistólica que se registra por debajo de 90 milímetros de mercurio. Recuerden que la tensión arterial normal, habíamos visto en el video anterior, está dentro de un rango de 90 de sistólica, 60 de diastólica como piso y como techo 120-80. Por encima de 120-80 tenemos hipertensión, por debajo de 90-60 tenemos hipotensión. ¿Qué ocurre con el paciente cuando está hipotenso? Cuando está hipotenso no llega suficiente cantidad de sangre a los órganos nobles, es decir, vamos a tener un hipoflujo, ¿sí? Por un descenso de la tensión arterial y no vamos a recibir oxígeno y nutrientes como la glucosa, por ejemplo, en órganos fundamentalmente en el cerebro y en otros órganos nobles como puede ser el riñón, el corazón, el hígado, y esto hace que se genere un mal funcionamiento de ese órgano. Muy bien, ¿cuáles son las causas de hipotensión? Hay muchas, desde causas bastante simples y fáciles de resolver hasta causas realmente severas, como puede ser un shock hipovolémico o cualquier tipo de shock, principalmente el hipovolémico que, digamos, corre riesgo de morirse el paciente. Es decir, desde causas que en realidad no son nada, porque puede ser un déficit nutricional, hasta causas realmente graves. Dentro de las causas que no son graves, por decirlo de alguna manera, tenemos embarazo o bien reposo o postración prolongada, una persona que tiene que estar en cama durante mucho tiempo, ya sea un postquirúrgico o porque está convaleciente o recuperando de alguna enfermedad o porque está internado en un hospital, esas personas tienden a estar muy hipotensas por valvulopatías, ¿sí? Mal funcionamiento de las válvulas o ruptura de las válvulas, ya sea por estenosis, por insuficiencia, por endocarditis, bradicardias. Recuerden también que los deportistas, recuerden que tienen bradicardias que son fisiológicas. ¿Sí? El deportista está acostumbrado o ha entrenado su corazón para tener un excelente rendimiento sin desarrollar una taquicardia importante. Puede ser por infarto agudo de miocardio, por insuficiencia cardíaca, a lo mejor algunas cardiopatías congénitas también, por causas endocrinas, como puede ser el hipotiroidismo, la hipoglucemia. A veces los diabéticos, en particular los diabéticos tipo 1, pueden debutar con un shock hipoglucémico o con una hipoglucemia muy severa en la adolescencia, por ejemplo. También por enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal, perdón, y es una enfermedad endocrina. Por deshidratación, puede ser fiebre, vómitos, diarrea, sobre todo en los niños. Los niños y los ancianos, ¿sí? Se suelen deshidratar más fácilmente. Los niños, piensen que el 90% de su constitución corporal es agua, así que es muy importante. Y los ancianos se hidratan muy poquito y por lo general suelen estar deshidratados. Los diuréticos y otros fármacos, hay diuréticos muy potentes como la furosemida, que es un diurético de asa que puede causar hipotensión y en general en los ancianos suele manejarse y regularse muy bien la dosis de los diuréticos justamente para no hipotensarlos. Ejercicio extenuante también, porque la cantidad que consume de oxígeno es muy importante. Las hemorragias, ¿sí? Podemos tener un paciente que ha tenido un accidente o que ha tenido un corte importante y tiene una hemorragia que podemos verla, una hemorragia externa, o bien puede haber una hemorragia interna, ya sea una hemorragia digestiva o una hemorragia de otro tipo. Puede ser que sangre hacia adentro y no lo veamos y que corra el riesgo de hipotensarse mucho debido a esta hemorragia interna que tiene.
La septicemia, al igual que cualquier situación de sepsis o infecciones muy graves, también causan mucha hipotensión. El shock anafiláctico, que es una respuesta exagerada, muy exagerada de alergia, ¿sí? A veces a picaduras de insectos o a veces a algo que comemos. El déficit de hierro, de vitamina B12 o de ácido fólico, porque conlleva a desarrollar anemias importantes, anemias ferropénicas o anemias megaloblásticas. Y las anemias, bueno, por supuesto, no nos permiten transportar el oxígeno adecuadamente y ahí causan mucha hipotensión. Bueno, también tenemos fármacos que causan hipotensión. ¿Cuáles son? Principalmente los diuréticos. Hay que tener mucho cuidado, como dije recién, con el manejo de los diuréticos y en particular en los ancianos. Tenemos también los alfa-beta bloqueantes como la prazosina. La prazosina es un medicamento que se usa en la hiperplasia prostática benigna, por ejemplo. Los betabloqueantes solemos usarlo mucho en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, por ejemplo el atenolol o el propanolol, ¿sí? La medicación para la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson nosotros lo que tenemos es un déficit de dopamina y lo que se da es levodopa. Cualquier fármaco que tenga levodopa o la propia levodopa da hipotensión. Antidepresivos tricíclicos también dan hipotensión, y algunos fármacos que se usan para la disfunción eréctil, como es el Viagra, que es el sildenafil, ¿sí? O el tadalafil, son fármacos que también dan mucha hipotensión. Así que hay que tener cuidado cuando uno receta los distintos fármacos porque puede ser que le generemos una hipotensión importante al paciente. Bueno, ¿cómo es la clínica de la hipotensión? Que esto es lo que más nos importa a los efectos de este curso de semiología. El paciente que está hipotenso, que le baja mucho la presión arterial, va a sentir mareos o aturdimiento, una sensación así como de embotamiento, como que está medio mareado, como que está flojito y se va a caer. Vértigo, el vértigo es cuando todo gira alrededor nuestro o nosotros quizás a veces cerramos los ojos y sentimos que nosotros giramos alrededor de las cosas. Debilidad, ¿sí? Son personas que están todo el día tiradas, cansadas, fatiga. Falta de concentración, visión borrosa, muchas veces no pueden ver bien. Náuseas también. Así que estos son síntomas bastante leves de lo que es la clínica de la hipotensión. Pero también podemos tener síntomas graves de hipotensión, como es el caso del shock. El shock es una situación donde está en peligro la vida del paciente y por lo general se registran tensión arterial sistólica menores a 70 o 60 milímetros de mercurio. Ya con menos de 70, 60 estamos en shock. Hay distintos tipos de shock. Shock hipovolémico es el más común, el más frecuente, puede ser un shock cardiogénico, puede ser un shock anafiláctico, un shock séptico, hay distintos shocks, pero bueno, la cuestión es que baja muchísimo la tensión arterial sistólica o máxima y el paciente corre riesgo de muerte. Y acá el cuadro semiológico es mucho más dramático. La clínica del paciente va a incluir todo lo que es confusión mental, la persona no sabe dónde está, habla pavadas, delira, sobre todo especialmente en personas mayores. Esto se debe a que no hay suficiente presión de perfusión del cerebro y no está llegando oxígeno al cerebro, sangre y nutrientes con oxígeno al cerebro. La piel va a estar fría, húmeda, pálida, puede ser incluso que tengan una hipersudoración, una hiperhidrosis fría también, sudoración fría, que tiemblen. Puede ser que tengan respiración rápida y poco profunda, que hiperventilen mucho, que hagan una taquicardia refleja, por supuesto, para tratar de subir la presión. El delirio, confusión, hablar pavadas, como decimos nosotros, o hablar incoherencias, y una sensación de muerte inminente. Si baja mucho la sistólica, el paciente se muere. Así que es un cuadro grave. Bueno,
Y después tenemos, dentro de lo que es hipotensión, dos conceptos que muchas veces se los confunden. Mareo por un lado, vértigo por otro. No es lo mismo estar mareado que tener vértigo. Cuando uno está mareado, uno tiene un síntoma muy inespecífico. El mareo de por sí es un síntoma vago, inespecífico, que uno no puede describirlo bien. Uno se siente mal, sí, se siente con aturdimiento, con embotamiento, con una sensación de que quizás se va a caer, de que hay un desequilibrio o una inestabilidad. A veces puede tener la cabeza como flotando o embotada, otras veces puede haber un poco de cefalea. Pero bueno, las causas son muchas. Puede ser por causa psíquica, por causa emocional, por hipoglucemia, una hipoglucemia severa. Puede ser por hipertensión o por hipotensión. En este caso estamos hablando de todo lo que es hipotensión. Puede ser previo a un síncope. Síncope es cuando el paciente se desmaya. Puede ser por anemias, puede ser por fármacos. Como ven, hay muchas causas. En el caso de vértigo, el vértigo es un síndrome, se llama síndrome vertiginoso, puede ser laberíntico o no, o vestibular, se llama laberíntico vestibular cuando tenemos trastornos en el oído, y es cuando todo gira rápidamente alrededor nuestro. Ya sea que nosotros tengamos los ojos abiertos, cerrados, pero todo gira, 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 y uno tiene la sensación de que no se puede mover porque se va a caer. Aunque esté acostado en la cama, siente que se va a caer de la cama. Bien, este síndrome incluye todo lo que es la ilusión del movimiento. Por supuesto, es un movimiento rotatorio y la habitación no gira, claramente. Ni nosotros giramos ni la habitación gira. Así que es una ilusión de movimiento rotatorio. Tiene también algunos síntomas neurovegetativos que lo acompañan, como puede ser el nistagmo. Nistagmo es cuando los ojos se mueven así rápidamente. Puede haber náuseas, ¿sí? Incluso puede haber pacientes que pueden llegar a tener vómitos. Pero bueno, en general los problemas en los canales semicirculares del oído, es decir, lo que es el vértigo periférico y vestibular, es el más frecuente. También tenemos un vértigo de tipo central, pero bueno, eso ya son otras causas. Puede ser que tenga un tumor, puede ser que tenga otra cosa, pero en general el vértigo más frecuente es el de etiología vestibular, es decir, por el oído. Bien, ¿qué más? Causas de vértigo en general. Hay un vértigo que se llama vértigo posicional paroxístico benigno. Hay una enfermedad bastante extraña con muchos acúfenos. Acúfenos o tinnitus son esos ruidos tipo silbido que tienen adentro de la cabeza o en el oído, que es la enfermedad de Meniere, que cursa con episodios recurrentes de vértigo que son tremendos. Puede ser una laberintitis, puede ser un tumor que se llama neurinoma del acústico. Acústico por el por el octavo par, ¿sí? Estato acústico o vestibular. Y también hay fármacos que son ototóxicos, como los aminoglucósidos, por ejemplo. Así que bueno, como ustedes ven, una cosa es mareo, otra cosa es vértigo. Y las causas son bastante diferentes en ambos casos y la clínica del paciente es diferente. Bueno, acá tenemos como para ilustrar un poquito. La persona que tiene mareo siente como la cabeza flotando, se siente medio confundido, aturdido, ¿sí? Medio raro, mientras que la persona que tiene vértigo siente que todo gira rápidamente alrededor suyo. O también a veces que uno gira alrededor de las cosas. Y acá hay otros dos términos, nuevamente, también relacionados con todo lo que es la hipotensión, que es importante poder diferenciarlos. Una cosa es la lipotimia y otra cosa es el síncope. Síncope es el desmayo. Lipotimia es cuando hay un bajón de presión muy importante, es decir, un cuadro de hipotensión muy importante, pero el paciente no llega a desmayarse. Entonces, lipotimia, nosotros tenemos ese descenso de la tensión arterial brusco, el paciente no llega a desmayarse, no llega a perder la conciencia, y si lo hace fugaz, es una cosa muy, muy fugaz, tiene una visión borrosa. Muchas veces el paciente dice, me sentía muy mareado y se me puso todo negro y me empecé a caer. Pero por lo general tienden a agarrarse de algo y no llegan a caerse. El síncope, ya dijimos, es sinónimo de desmayo. Acá el paciente se desploma, se cae, se desmaya
Y esto dura un poco más que lo que es una lipotimia. Dura algunos minutos, tiene una pérdida de la conciencia fugaz, transitoria, y por supuesto en ambos casos hay recuperación espontánea. En el síncope a veces puede pasar que el paciente esté desmayado unos minutos, mientras que la lipotimia quizás son segundos que pasa. Bueno, en ambos casos lo que es la fisiopatología es que no llega oxígeno, es decir, hay un hipoflujo a todo lo que es el tronco encefálico y no llega oxígeno al sistema activador reticular ascendente. Lo conocemos como SARA. Hay que descartar tres cosas que son importantes. Cuando un paciente se desmaya, hay que ver que no sea un shock hipovolémico, ¿sí? Que no sea un shock hipoglucémico, que sea un paciente diabético, que no tenga un ACV hemorrágico, esto entra dentro de lo que son las hemorragias en general y el shock hipovolémico entra dentro de lo que son las hemorragias en algunos casos, en otros no, puede ser por una deshidratación severa, por ejemplo, y que no haga un infarto. Entonces, sí o sí tenemos que medir la glucosa, ¿sí? La glucosa del paciente, la glucemia, en un análisis de sangre, para ver si no se trata de un paciente que acaba de debutar con una diabetes, con una hipoglucemia severa. Tenemos que hacer una tomografía del cerebro, más allá de para ver también si no se golpeó y se partió la cabeza, porque suelen caerse así, desplomar, también para ver si no hay una hemorragia cerebral, por ejemplo, y hacer un electrocardiograma y enzimas para ver si no se trata de un infarto agudo de miocardio y de golpe, digamos, el síntoma fue el síncope. Antes de que le agarre dolor, se desmayó. Bueno, ¿qué tipos de síncope o desmayo conocemos? Hay síncopes que se llaman síncope vasovagal, que tiene que ver con toda la inervación vagal que da el nervio vago a todas las vísceras. Entonces puede ser emocional, puede ser tusígeno, con el reflejo tusígeno, personas que quizás tosen mucho y les baja la tensión y se desmayan. Por dolor, es muy común que las personas se desmayen por dolor. Iatrogénico, cuando nosotros hacemos maniobras, como por ejemplo una punción, una toracocentesis, que es la punción pleural, o una paracentesis, que es cuando punzamos, una citis, por ejemplo, cuando punzamos el abdomen, siempre antes de la punción tenemos que dar una ampolla de atropina para que el paciente no se desmaye, no haga un síncope vasovagal. También puede ser un síncope vasovagal por miccional o defecatorio en los casos que hay que hacer mucha fuerza o que hay mucho dolor. Los síncopes de causa cardiogénica por lo general son por infarto agudo de miocardio o una insuficiencia cardíaca izquierda que se descompensó, ¿sí? Por valvulopatías. Hay una valvulopatía que es la que produce lo que se llama drop attack o síndrome de Stock-Adams, que es cuando el paciente cae desmayado, pero cae sobre sus rodillas y después se cae para adelante, que por lo general la vamos a ver en la estenosis aórtica, que era la que tenía la tríada de síncope de esfuerzo, disnea y ángulo. ¿Qué más? Por endocarditis, los deportistas que hacen esas bradicardias importantes, los pacientes ancianos también a veces hacen unas bradicardias extremas y eso le causa un desmayo. Tenemos también síncope, puede ser en algunas personas muy mayores o que han estado mucho tiempo en la cama postrados por hipotensión ortostática, y ahora vamos a ver qué es la hipotensión ortostática, pero básicamente yo tengo un paciente que está acostado y cuando le tomo la tensión arterial, tiene una tensión arterial de, no sé, 100 de sistólica, y cuando lo levanto cae esa tensión arterial 20 milímetros de mercurio. Es decir, todo lo que es el sistema vascular no logra compensar, hacer una vasoconstricción para compensar y subir la sangre, y cae toda la sangre por la fuerza de gravedad a los miembros inferiores y no logra subir al cerebro. Por fármacos, habíamos hablado un poquito, los fármacos que producen hipotensión, como los diuréticos, antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos, y hay que tener mucho cuidado con este tema, sobre todo en las personas mayores. Acá tenemos un pacientito que se desmayó. Cuando hay un síncope hay que aflojarle la ropa porque a veces tienen la ropa muy ajustada
y entonces no están bien oxigenados, hay que desajustarles sobre todo la parte del cuello, la parte de la cintura, y también elevar las piernas. Este tema de elevar las piernas más altas que el corazón es justamente para que esa sangre retorne y vaya hacia el corazón. Haga ese retorno venoso hacia el corazón y hacia el cerebro fundamentalmente, que es por eso que se produjo el síndrome. Bueno, y el último temita es la hipotensión ortostática. El ortostatismo o hipotensión ortostática es un tipo de hipotensión que es postural. Nosotros habíamos dicho que si tenemos un paciente acostado, le tomamos la tensión arterial y después lo paramos o lo sentamos en la camilla, esperamos unos minutos y le volvemos a tomar la tensión arterial, si la sistólica cae más de 20 milímetros de mercurio, decimos que el paciente tiene hipotensión ortostática. Se suele dar mucho en pacientes ancianos, es muy común, o en pacientes que han estado mucho tiempo en cama. Causas hay muchas. Puede haber causas de hemorragias o episodios de hipovolemia severa, pacientes diabéticos que tengan neuropatías diabéticas autonómicas, también las disautonomías genéticas o el síndrome de Sjogren que está asociado al parkinsonismo, las amiloidosis. Como ustedes ven, hay muchas causas y es muy común en los pacientes mayores. Pacientes mayores ya no tienen las arterias y las venas que tenemos las personas más jóvenes y les cuesta mucho hacer esa vasoconstricción y enviar la sangre al corazón y al cerebro nuevamente. Y por supuesto el tema de los fármacos. Mucho cuidado con los fármacos, especialmente con diuréticos, con todas las drogas vasodilatadoras, con las drogas antihipertensivas, porque precisamente las drogas antihipertensivas generan mucha vasodilatación y entonces el paciente se le va toda la sangre a los pies y no a la cabeza, y lo que necesitamos es vasoconstricción para que la sangre pueda subir. También las drogas antipsicóticas y los antidepresivos. Bueno, muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.